Muy buen día a todos. En esta sesión presentaremos el tema del alcance de la gestión de implementación de proyectos. Me gustaría iniciar la sesión diciéndoles que un alcance o misión mal definidos revelan una barrera importante para el éxito del proyecto. En la sesión anterior, donde se expusieron los diferentes grupos de procesos de la gestión de proyectos, la definición del alcance es la primera tarea del grupo de procesos de planificación. Responder a la pregunta ¿qué se necesita hacer? Ayudará como punto de partida para lo que veremos en esta sesión. El primer paso para responder a la pregunta es definir el enfoque del proyecto. Por definición, un proyecto eventualmente debe terminar. Es por tal motivo que uno debe saber qué se espera alcanzar para saber que el proyecto finalizó. Por consiguiente, el enfoque del proyecto es una definición del resultado final o misión del proyecto, ya sea un producto o servicio para el dueño del mismo. Al definir el enfoque del proyecto, se prepara el escenario para desarrollar su plan. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. En otras palabras, se trata de delimitar qué trabajos son necesarios y asegurarnos que solo ese trabajo se llevará a cabo. Definir correctamente el alcance del proyecto requiere que se haya hecho captura de los deseos y necesidades de las partes interesadas, lo cual también conocemos como requisitos. Es importante tener claro cuáles son los resultados, productos y beneficios que se esperan lograr al finalizar. Este enfoque debe mantenerse durante todo el ciclo de vida del proyecto. Esto se define a partir de los objetivos, entregables, requerimientos y especificaciones del proyecto. Basados en el libro PMBOK del Project Management Institute o PMI, los procesos de la gestión del alcance son 6 y los enlistaremos a continuación. El primer proceso de este grupo es planificar la gestión del alcance. La salida de este proceso es la creación de un plan de gestión del alcance que documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto y del producto. El segundo proceso de este grupo es recopilar requisitos. Aquí es donde se determinan, documentan y gestionan las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. El tercer punto es definir el alcance como tal y simplemente se trata de una descripción detallada del proyecto y del producto. El beneficio clave de este proceso es que describen los límites del producto, servicio o resultado y los criterios de aceptación. La creación de la estructura de desglose de trabajo o EDT, WBS por sus siglas en inglés, es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. El quinto proceso es validar el alcance y se trata de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado. Finalmente, se debe controlar el alcance, o en otras palabras, monitorear el estado del proyecto y del alcance del producto, así como también gestionar cambios a la línea base del alcance. Veremos ahora con más detalle cada uno de los procesos enlistados anteriormente. Iniciamos con la planificación de la gestión del alcance. Este primer proceso tiene como resultado la declaración detallada del alcance del proyecto, la descomposición de todos los requerimientos, los entregables esperados, procesos de control de cambios. Estos puntos se ven plasmados en un documento que se conoce como la Declaración Detallada del Alcance del Proyecto. Este documento ayuda principalmente para definir, manejar, validar y controlar el alcance del proyecto. Aquí vemos un ejemplo de una declaración del alcance del proyecto, a donde se deja documentados los elementos del proyecto, su justificación, objetivos, supuestos, restricciones, entre otros. También se delimita qué actividades serán ejecutadas y cuáles serán sus criterios de aceptación. El segundo proceso busca documentar todos los requerimientos, expectativas, presupuestos y entregables del proyecto a través de entrevistas, encuestas, focus group o lo que mejor se adapte al entorno del proyecto. Este es un paso muy importante, ya que con frecuencia los interesados pueden tener requisitos o expectativas poco realistas.
Al finalizar la recolección de requisitos, se obtienen los requerimientos funcionales y no funcionales, requerimientos de los interesados y del negocio, especificaciones técnicas, normas y códigos que deben usarse, requisitos de entrenamiento y apoyo. Para organizar los requisitos se puede hacer uso de una tabla en la que se enlisten los requisitos y asignarles un código a cada uno. Esta lista puede ser clasificada según su categoría, es decir, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, especificaciones técnicas, etc. También se puede agregar una prioridad a cada uno de los requisitos, así como también la persona que solicitó se cumpla con cada uno. Todo esto ayudará al equipo del proyecto a rastrear cada requisito, así como también posteriormente ayudará en el monitoreo del alcance, así como también en la gestión de cambios en caso de ser necesario. Ahora explicaremos en detalle la definición del alcance, el cual es el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. El beneficio clave de este proceso es que describe los límites del producto, servicio, resultado y los criterios de aceptación. La declaración de trabajo define las principales tareas o elementos que deberán llevarse a cabo para realizar el trabajo que se necesita hacer y producir todos los entregables del proyecto. La declaración de trabajo define lo que hará el equipo del proyecto o el contratista. Si algo no se incluye en esta declaración, entonces se debe suponer que no se realizará. También deben definirse los criterios de aceptación, que son la base con la que el cliente considerará que un entregable es aceptable. Al finalizar el proyecto, con ellos se verificará que el alcance del proyecto sea completado de acuerdo a los requerimientos y expectativas del cliente. En caso que se deba incluir algo adicional al alcance, entonces tendrá que pasar por un proceso de control de cambios para asegurarse que el equipo solo trabajará en las tareas que les han sido asignadas. En el contexto del proyecto, el término alcance puede referirse al alcance del producto y al alcance del proyecto. El alcance del producto se puede definir como las características que debe cumplir el producto resultante del proyecto, ya sea considerado su diseño, su función o su composición. El punto clave es que el alcance del producto se refiere a los entregables. En el caso de un bien tangible, su definición definirá su funcionamiento, cómo es físicamente y sus principales características. El alcance del producto también es aplicable a servicios cuando estos sean el objeto final del proyecto. En el caso de un servicio, este concepto se centra en definir las tareas y responsabilidades del personal que presta dicho servicio. Por su parte, el alcance del proyecto se centra en las tareas y acciones que deben ser ejecutadas para completar los objetivos del proyecto, que en muchos casos es entregar el producto o servicio resultante de acuerdo a las características especificadas. En ocasiones se considera que el término alcance del proyecto incluye el alcance del producto. Una vez definido el alcance del proyecto, se definen las actividades específicas y se acomodan en una secuencia de relaciones de dependencia para determinar cómo se realizará el trabajo. A esto se le conoce como estructura de desglose de trabajo o EDT. En este proceso se subdividen los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. El resultado de este proceso consiste en un diagrama que intenta reflejar los paquetes de trabajo con el cual se puede dar una visión estructurada de lo que se debe entregar. Validar el alcance es el proceso que consiste en formalizar la aceptación de los entregables del proyecto. A medida se van completando los entregables, el gerente de proyecto debe verificar que las actividades se han completado de acuerdo a las especificaciones solicitadas, para que el paso final sea revisar los entregables con el cliente del proyecto y así asegurarse de que las actividades se han completado satisfactoriamente. Lo que se busca con esto es obtener de ellos su aceptación formal. El proceso de controlar el alcance involucra evaluar requerimientos adicionales del cliente y vigilar el alcance del proyecto a través de comparar los resultados de la ejecución contra la línea base del alcance para asegurarse que el proyecto se mantiene en tiempo.
Los gerentes de proyectos necesitan asegurarse que desde que inicia el proyecto, éste se mantenga dentro del alcance definido. En caso que hayan cosas que necesiten cambiar, entonces debe seguirse el proceso de control de cambios adecuado. Finalmente, es importante mencionar que definir un alcance efectivo es un baile sincronizado en donde se debe asegurar la entrega del proyecto en tiempo, dentro del presupuesto, logrando satisfacer las. Agradeciendo su atención una vez más, nos encontraremos nuevamente en la siguiente sesión.